ser pequeñita y cuando le inserte una silla va a ser gigante, digamos, ¿no? En esto pasa lo mismo, si usted no cambia las unidades, entonces cuando usted mapee, entonces en vez de mapear un muro, va a mapear píxeles de un ladrillo, por ejemplo. O sea, de la textura que debería, y por eso le salen unos cuadrados así todo raro, ¿ya? Volvemos a recapitular un poquito. Entonces aquí estoy, por ejemplo, en la sección de 2D. Entonces si quiero me voy aquí a esta tuerquita y le digo modelado 3D directamente. Modelado 3D tiene las mismas herramientas que el 2D, ¿ya? Pero las tiene distribuidas de distintas maneras, nada más. O sea, yo podría hacer todo el trabajo en esta paleta, digamos, desde 2D hasta 3D. Pero lo ideal es obviamente ir yendo por partes, digamos. O sea, el AutoCAD pone las paletas a disposición según lo que sea necesario para el usuario, ¿ya? Entonces, así igual como uno le da aquí, si usted instala Civil 3D, por ejemplo, el Civil 3D es un programa dedicado solamente, por ejemplo, a hacer curvas de nivel, digamos, y hacer justamente quitar volúmenes, digamos, de masa y demás. Entonces, en el caso de los civiles, justamente para hacer carreteras, para hacer puentes, etc. Entonces, tiene unas paletas dedicadas solamente a eso, ¿ya? Si me voy a Electrical, tiene inclusive todos los aparatitos, digamos, para que usted haga un simulacro, digamos, a ver si hay cortes, si no hay cortes, si está bien la resistencia o no, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas, digamos. Pero, o sea, cada AutoCAD tiene su especialidad. La versión que venía para arquitectos era el Architectural, ¿ya? Entonces, pero es totalmente innecesario a partir de la aparición del Revit. O sea, el Revit ha repasado a la Architectural completamente, o sea, no tiene ningún sentido pasar a Architectural, ¿ya? La mayoría de nosotros sí aprendimos arquitectura porque nos olvidaba el tema de hacer las escaleras, digamos. Es lo mismo que el Revit, ¿ya? Entonces, de ahí salieron todos esos conceptos del Revit, ¿ya? En el caso de esto de acá, les decía, el AutoCAD que estamos llevando es totalmente genérico, ¿ya? Entonces, ¿por qué es genérico? Porque necesitamos que sea aplicable para cualquier rama en la que trabajemos. Quien les habla ha trabajado mucho con empresas petroleras y mineras, entonces, por lo tanto, me tocó hacer tuberías, instalaciones de gas, de termoeléctricas y demás. Entonces me tocó hacer un montón de cosas con un programa que no es dedicado íntegramente para eso, digamos. ¿Y por qué les digo eso, digamos? Cuando usted hace, por ejemplo, un plano de tubería, entonces resulta que la mayor parte de la gente dibuja en isométrica. Y se acuerdan del sistema de representación, ¿no? Entonces, donde una línea se chocaba con otra línea y desaparecía, ¿no? Entonces, tratar de tener un plano así no es muy viable. Entonces, lo que hacíamos nosotros era hacerlo en 3D. Entonces, antes no existía lo que se llama Plan 3D, se llama ahorita. Entonces, que es un programa íntegramente para hacer tubería. En el tema de instalaciones, ya sanitaria, HVAC, o sea, aire acondicionado, o eléctricas, por ejemplo, ahorita hay el MEP, o sea, AutoCAD MEP. Entonces, directamente, porque me ayuda a hacer solamente eso. Usted pone el inodoro y saca una rayita atrás y comienza a hacer codos, T y demás, digamos, comienza a jalarse todo, y usted comienza a conectar cosas y se comienza a conectar creando los accesorios. Entonces, mucha gente cree que el Revit es la primera intención de inteligencia que hay, digamos. Entonces, en realidad estos otros problemitas ya generaban, digamos, unas planillas de elementos, digamos, cuántas Y se ocupan, cuántas T se ocupan, etc. Entonces, y ya cuando apareció el Revit ya se integró, ¿ya? Entonces, pero bueno, aquí se lo hace de manera manual, ¿ya? Entonces, lo primero que decíamos, el rodillo sigue funcionando, la manito sigue funcionando, pero cuando yo aprieto el Shift más el rodillo, puedo pivotar en 3D, ¿no? Les decía, digamos, ¿no? Los mortales ven la profundidad como el eje Z. Ya nosotros lo vemos como la altura. Entonces, siempre va a ser así, ¿ya? Entonces, y dentro de esto les decía, tenemos sólidos, que es lo que vamos a ocupar. Tenemos el tema de mallas. Ya vamos a ver para qué sirven las mallas y superficie, ¿ya? Pero lo esencial es que para arquitectura utilizamos sólidos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque podemos hacer estructura booleana. La estructura booleana, les decía, nos permiten a nosotros hacer cortes, hacer vistas del mismo volumen, ¿ya? Entonces, y lo hace automáticamente, no le importa si es un edificio o si es una casa, ¿ya? Entonces, o si es una silla, o si es un aparatito, digamos, le da lo mismo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a explorar ahorita va a ser la generación formal, cómo se genera la forma, ¿ya? Entonces nos vamos a acordar un poquito de geometría, les decía, el punto de la unidad básica, la asociación de puntos hace líneas, la asociación de líneas hace plano, y la asociación de plano hace volúmenes, ¿no? Entonces eso era lo que llevábamos en sistemas de representación y en geometría descriptiva, ¿no? Aunque bueno, hay mucha gente que en geometría descriptiva llevó perspectiva, entonces, pero bueno, no importa. Entonces, aquí decíamos, teníamos algunos volúmenes con los cuales ya hicimos booleano, ¿ya? Entonces, aquí tenemos otro tipo de generadores de volúmenes. Por ejemplo,
atiéndanme acá primero, ¿ya? Aquí tengo geometría. Por ejemplo, yo digo, bueno, yo quiero que esta geometría que voy a crear, fíjense, empiece con una base cuadradita. Ni siquiera le estoy poniendo las medidas. Después de eso quiero que se haga así delgadita, digamos, atac. Después, no sé, me ponga alguna cosa, digamos, y quiero que tenga una forma así como de estrella. Y quiero que termine siendo, después de esa forma de estrella, un círculo. Ahora, la única condición que me va a pedir esta herramienta es que no sean coplanares. ¿Qué significa? Que estén movidos en el eje Z. ¿Ya? Entonces, este de acá, por ejemplo, yo le voy a decir desplazar o mover. Entonces lo voy a seleccionar acá. Y fíjense que me está dando más Z, ¿no ven? Realmente ahí al costadito no ven me dice más Z, entonces allá. Entonces, este de acá le digo desplazar o mover. Entonces selecciono de dónde, le indico cuánto se va a mover en Z. Y por último, este de acá, desplazar o mover, lo voy a mover en Z. Entonces, la idea es que no sean coplanares. ¿Entiendes eso, no? Ahora, esto de acá, por ejemplo, al Revit le cuesta un montón, porque tendría que hacer un montón de planos y no sé qué, nada más. ¿Ya? Entonces, plano base, y después de esos planos base, si los borro, se me borra todo, digamos, ¿no? Porque la geometría está en base a ese plano. ¿Ya? Entonces, a las personas que hemos aprendido Revit, nos acordamos de massing and sizes, digamos, o sea, las masas que las llevas a Revit, porque querés hacer arquitectura orgánica, y a esa masa vos agarrás y le pones piso. Y a esos pisos le decís, esto va a ser vidrio, esto va a ser pared, esto va a ser techo. Entonces, sencillamente así. Aquí, fíjense, el AutoCAD es el programa más versátil para hacer ese tipo de cosas. Fíjense, solevado se llama. Entonces, esto se convierte en esto, y luego se convierte en esto, y luego se convierte en esto. Es una chipazón de cosas, ¿no? Entonces, pero si yo lo veo de manera conceptual, fíjense, me comienza a hacer un volumen totalmente orgánico. Entonces, me quito un poquito esa tara, digamos, de que las cosas tienen que ser totalmente rectangulares, ¿ya? Entonces, cuando hablamos acerca de coplanares, fíjense, y esto les va a recordar un poquito un proyecto de Zaha Hadid. Entonces, les decía, digamos, ¿no? Yo tomo un cuadrado, entonces digo que esto va a tener por acá un círculo, entonces, que lo voy a alinear totalmente, si quieren lo desalineo, no hay problema. Entonces, y por aquí le voy a poner un tipo corona, digamos. Entonces, y esta esquina, por ejemplo, va a estar ahí, digamos. Entonces, esa es la forma con la que se genera esta estructura. Fíjense, vamos a conocer una herramienta nueva. Entonces, digamos, ya conozco el desplazar o mover. Ahora, aquí fíjense, en modificadores me aparece rotación 3D. ¿Ya? Funciona igual que cualquier herramienta. Puedo primero seleccionar el objeto que quiero mover, o selecciono la herramienta y me va a decir selecciona objeto. Entonces, selecciono el objeto, me dice punto base, y para que esto gire, por ejemplo, voy a escoger este eje rojo, 90 grados le digo. Entonces, en este caso se ve de frente, no me sirve. Entonces, cuando le doy rotación, fíjense, tengo que saber escoger con cuál eje se mueve donde yo quiero. Aquí, por ejemplo, el eje verde, 90. Entonces, me permite ponerlo, y si yo veo, por ejemplo, acá, ya no es coplanar. O sea, no está en el mismo plano. O sea, estos dos sí. Entonces, no podría hacer una estructura de aquí a acá, digamos, ¿no? Entonces, pero sí puedo hacer 1, 2 y 3, digamos, ¿no? Y le dice que, bueno, les va a recordar un poquito ese tipo de formas, porque básicamente se va a ir adaptando a la forma que nosotros deseamos generar. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, para los de diseño, por ejemplo, nosotros hacíamos este ejercicio, pero nos conseguíamos un planito de un avión. Entonces, un avioncito, entonces que tenía las alas, por ejemplo, y tenía todas las partecitas con las cuales iba haciendo la estructura del ala. Entonces, nosotros lo que hacíamos era poner la estructura alineada, y lo que hacíamos era solevar, digamos, hacer todas las alas, lo mismo con el fuselaje, digamos. Entonces, y sucesivamente así íbamos haciendo formas orgánicas. Eso va a decir, digamos, ¿no? Esto usted se lo lleva a Revit,
Entonces le dice, de aquí a acá son 3 metros, o sea, todo esto acá puede tener medidas, ahorita lo hemos hecho sin ningún tipo de medida. Pero le pones cuáles van a ser pisos, digamos, y cómo van a ser sus pisos, y obviamente después le pones escaleras, conectores y demás bacanas. Entonces, y podés hacerle todos los huecos que vos necesites, digamos, como lo necesites en realidad, digamos. Entonces, y de ahí nace un poquito el tema de que sea arquitectura orgánica, digamos, ¿no? Pero no se queda solamente ahí. Si yo veo, por ejemplo, este objeto, fíjense, noto que todavía tiene geometría. Entonces, no es que simplemente generó la forma, lo dos. Entonces, como tiene geometría, fíjense, entonces yo puedo tomar cualquier elemento de este volumen e ir deformándolo más ancho, más delgado. ¿Se entiende? Tratemos de hacer un ejercicio de esto, por favor. Entonces, lo único que necesito, fíjense, cualquier geometría, eso creo que es de 2D, entonces no hay que explicarlo, ¿no es? Necesito que sea polilínea, digamos, no puedo hacerlo con línea, ¿ya? Entonces, sí puedo hacerlo con línea y después generar una región, ¿ya? O dentro de la polilínea, si quieren la puede cerrar la ventanita, digamos, la cierra, para eso tiene esa cosita de acá. No funciona. ¿Ya está? Ya, bueno. Ya, pero fíjense, solamente necesitamos que no sean coplanares, nada más. ¿Ya? Entonces la generación de la forma tiene distintas maneras de generarse. Lo más interesante de esta forma es que es un sólido. Y como es un sólido, yo puedo hacer un booleano. Entonces, ¿qué significa? A este volumen le puedo restar, sumar o interseccionar cosas. Ahorita puede ser que no le den mucha bola, digamos, ¿no? Entonces, porque, si yo hago arquitectura aquí en cuadradita, digamos, empieza. Pero acuérdense, digamos, ¿no? Este tipo de arquitectura de forma orgánica se supone que es lo que está orientado a nuestra nueva arquitectura, ¿no? ¿Cómo qué? Limitados por la antigüedad de los docentes en taller. Entonces, se supone que esta arquitectura orgánica es algo que ustedes deberían saber hacer. Entonces, ¿qué hace que le llamen, ni siquiera orgánica, digamos, ¿no? De forma orgánica? Entonces, o si quieren paramétrica, digamos, ¿por qué? Al momento que yo tengo esta estructura, fíjense, al momento que tengo esta estructura, yo puedo ponerle parámetros, digamos, ¿no? En el Revit se llama Dynamo. Entonces, ¿qué le puedo poner? Que si yo, ventanitas triangulares alrededor, digamos, ¿no? O darle un parámetro para que las ventanas se vayan creando entre espacios sólidos y vacíos, digamos. Entonces, esa arquitectura paramétrica es algo que ustedes tienen que aprender, ¿ya? Entonces, no pueden quedarse sin esa formación. Entonces, si usted se va a Dubái a trabajar, digamos, va a tener que saber eso, digamos. Entonces, es muy común, ¿ya? Entonces, bueno, en cualquier lado del mundo es común, pero aquí, lastimosamente, estamos limitados por el arquitecto que da taller no sabe hacer esto. Por lo tanto, no les permite un poquito explayarse en este tipo de arquitectura, ¿ya? Y claro, el tema de historia también es lo mismo, digamos, o sea, muchos docentes de historia no entienden esto, digamos, de dónde se genera la forma o cómo se genera la nueva forma, digamos. Entonces, que en este caso es un solevado. Pero bueno, es cuestión de ver un poquito la generación formal, ¿ya? Les decía, esto de acá, fíjense, sigue manteniendo geometría. Por lo tanto, si yo modifico cualquiera de esos elementos, va a seguir modificando la forma, ¿ya? Entonces, si yo agarro y digo esto aquí va a ser más grande, fíjense, la forma sigue deformándose, ¿ya? Ahora, esto les decía es un sólido. Entonces, ¿qué significa? Que si yo a esto le genero, por ejemplo, una esfera, veámoslo aquí para que se vea un poquito, y digamos que lo voy a mover ahí ahí, digamos, ¿no? Entonces,
Las estructuras booleanas son aquellas que responden a tres condiciones: la suma, la resta o la intersección. Me acuerdo de conjunto, ¿no? Entonces, y para acordarme del icono, entonces me acuerdo, ¿no? Suma de conjunto, resta de conjunto, intersección de conjunto, ¿correcto? ¿Ya? Entonces resta a este señor, enter, le resto a este. ¿Se entiende? Y voy generando nueva forma. Entonces, esa es la recondición del booleano. ¿Ya? Entonces, igual con este me pasa exactamente lo mismo, pero claro, la idea, por ejemplo, de hacer este tipo de generación formal, como les digo, no es trabajarlas en AutoCAD. Entonces, es llevármela a Revit, porque Revit no puede hacer eso. O sea, Revit, por ejemplo, un coplanar tiene que hacerlo en el mismo plano. Entonces, no puede hacer de un plano a otro plano y a otro plano. El AutoCAD sí. ¿Ya? Entonces, la única herramienta que es más versátil que esta de acá se llama torsión, digamos, que está entre Studio Max. Entonces, donde vos agarrás, tenés un volumen y lo torsionás, y, digamos, como un tornillo se va girando y vos le decís cuántas veces vas a girar y dónde querés el efecto, digamos. Entonces, pero es la única herramientita que se puede migrar a AutoCAD, claro. Entonces, como cualquier herramienta de Autodesk, ¿ya? Entonces toditas tienen compatibilidad en eso. Pero en el AutoCAD esencialmente no lo presenta. ¿Ya? Entonces, nos va a presentar como eso, nos va a presentar algo parecido, digamos, lo que es este de acá, fíjense, que es la hélice. Entonces, que me va a servir a mí para hacer escaleras. Ya vamos a ver, si no han visto los videos, entonces seguramente han visto, ya pucha, hice una escalera helicoidal con esta burrita, digamos. Entonces, y se dan cuenta que la única información que necesitaba era la piecita. Entonces, solamente la piecita y después saber cuánta altura tengo y cuántas vueltas quiero dar. ¿Ya? Entonces, nada más. ¿Se entendió? Por si acaso, al momento que esta cosa se puede generar de esta manera, entonces, ya les he dicho yo tengo que trabajar lo más cercano a mi eje XY cercano. ¿Ya? Entonces, pero al momento que yo puedo generar sólido, fíjense, puedo generar cualquier tipo de vista. Entonces yo le digo geometría plana, le quito este clic y le doy crear, ¿no? Y ya puedo estar teniendo clic, enter, digamos, ¿no? Todo lo que son las vistas y las fachadas y demás. ¿Se entiende, no? No necesitan hacer otra cosa, fíjense, clic, enter, ¿no? Mucha gente se alarma y dice, ¿cómo nos va a pedir fachadas? ¿Cómo nos va a pedir corte? Entonces, 2 segundos toma esa obrera. Entonces, selecciono geometría plana, le quito este clic, crear. Fíjense, me genera por ejemplo el plano. Clic, enter. Entonces ya tengo los planos. O la planimetría o plano de techo, si quieren llamarlo así. Entonces, si quiero corte, definimos primero por dónde va el corte. Por aquí, por ejemplo, quiero que vaya el corte. Y que me corte esos 2 volúmenes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Plano de sección, creo una sección, defino qué voy a ver, de aquí hacia allá o de aquí hacia allá, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero que quede? ¿Se entiende eso, no? Entonces, una vez definí eso, le quito esto que es la sección automática porque me interesa ver mis volúmenes propios, generar sección, parámetros de sección y todo lo que diga línea oculta le digo no. Entonces, fíjense, línea oculta, no. Línea oculta, no. Aceptar, crear. Inserto, clic, enter. Entonces, eso es lo que corta de ese otro volumen, esto es lo que corta del otro volumen. ¿Ya? Entonces, es rápido, es sencillo, digamos, no tiene que ser más complicado que eso. ¿Ya? Entonces, en el caso de los de diseño, obviamente esto te ahorra un montón de trabajo, digamos. Entonces, en cuanto a lo que ellos hacen en formita, en aparatos, en accesorios y demás. ¿Ya? Entonces, el problema de eso que es, digamos, ¿no? La mayoría de la gente que estudia diseño le mete el SketchUp, digamos, que no es una mala herramienta, digamos, ¿no? Entonces, pero el SketchUp se va a resumir en una sola herramientita que tiene AutoCAD. Entonces el AutoCAD ya te da los planos, te los da para ponerlos en escala, te los da para ponerlos en láminas, digamos, ¿no? Porque todo esto de acá que está presentado en el espacio modelo, también está en el espacio presentación, digamos, ¿no? Entonces para que yo lo pueda generar como plano, ¿ya? Entonces, y poner en escala y demás. Entonces, en el caso de esto, por ejemplo, les decía, el SketchUp no te permite hacer planos estándares. Entonces, ¿por qué? Porque no podés compatibilizar ese tipo de formas. ¿Ya? Entonces, ¿por qué están hechos con otro tipo de sistema? ¿Se pudo, perdón? Háganle un corte y la fachada, por lo menos. ¿Ya?
Eso de los cortes y la fachada, fíjense, es súper rápido. Entonces, defino por dónde va a pasar el corte y por lo general les pido 2 cortes, 2 fachadas. Entonces, cada uno 5 puntos, digamos. Entonces, y la gente se olvida y dice, no, arquitecto, digamos, o sea, es muy largo, digamos. Entonces, fíjense, selecciono, enter, clic, enter, enter, enter. Entonces, defino dónde lo voy a poner. ¿Ya? Por si acaso, en el caso, por ejemplo, que alguien quiera hacer algo con estas cosas de corte y demás, yo entiendo, digamos, o sea, yo cuando era estudiante igual, digamos, o sea, trabajaba y les hacía los 3D a mis compañeros, trabajaba para la UPSA, trabajaba para la Cato, entonces hacía tesis para los compañeritos, digamos, ¿no? Obviamente mi especialidad era levantar 3D, digamos, y hacer render. Entonces, en el caso de esto de acá, por ejemplo, en los de diseño, entonces, mucha gente dice, mira, digamos, lo que es esto de acá son curvas tangenciales, o sea, que eso se torsiona en ese lado, digamos, o sea, es la manera de representar justamente la curva, ¿ya? Entonces, pero esto de acá, fíjense, es el corte, digamos, esos plomos que se ven, ¿no? Entonces, si yo descompongo esta cosa, descomponer, entonces, y le doy ahí, por ejemplo, la textura, entonces, estoy en el modo textura, fíjense. Entonces, el patrón de los sombreados, fíjense, no es que sencillamente alguien se los inventa. Entonces, si yo digo es metal, hay el patrón del metal. Si yo digo es madera, hay el patrón de madera, o sea, el achurado de madera. ¿Ya? Entonces, si yo me fijo acá, entonces, aquí dice brick, ¿no es? Ladrillo. Entonces, ahí dice granito, por ejemplo. Honey dice, digamos, en el caso que tuviera estructura de ese tipo. Aquí tengo plástico, steel, dice, digamos, todo lo que sea metal. Entonces, y ahí me da, por ejemplo, cómo sería el parámetro, fíjense, espaciado para representar el metal. O sea, no es algo que aleatoriamente alguien escoge, ¿ya? Entonces, si usted se va a hacer, por ejemplo, los planos en AutoCAD y le toca hacer, por ejemplo, el plano de detalle o el corte de borde, digamos, entonces, en el corte de borde usted va a ver solamente el detalle del borde, ¿no va a ver el corte total, ¿ya? Pero a veces hace el detalle, por ejemplo, de una junta, de un acabado, digamos, ¿no? Entonces, los materiales vienen igual representados de la misma manera, entonces tengo que saber leer. Y hay mucha gente que agarra y dice, mira, digamos, ¿no? Aquí tengo una capa plástica, digamos, ¿no? Para hacer una filtración, digamos, entonces, y en vez de ponerle plástico, le tiran un achurado, le tiran una mancha cualquiera, digamos, entonces, cuando eso ya está definido. Entonces, ¿se entendió? ¿Sí, no? Limpiemos un poquito esto de acá. Vamos con otra generación formal. La extrusión es un concepto bien sencillo, fíjense. Yo tengo un elemento de cualquier forma. No importa realmente la forma que tenga, pero la extrusión es esa sucesión de cosas que decíamos. Entonces, si yo tengo una línea y la extruyo, me va a producir plano. Si yo tengo un plano y lo extruyo, me va a producir volúmenes. Entonces, por ejemplo, digamos, yo tengo una hoja, la hoja es un plano, ¿no es? Entonces, pero si pongo un montón de hojas, ese montón de hojas me va a hacer un volumen, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, la extrusión hace eso. Entonces, extrusión, digamos, ¿no? Este objeto lo extruyo y me genera un volumen, ¿ya? Entonces, extrusión, digamos, este cilindro lo extruyo y me genera un volumen. Entonces, o esta forma irregular, digamos, ¿no? Siempre y cuando esté cerrada, la extruyo y me hace un volumen. ¿Ya? Entonces, a través de este tipo de cositas es que nosotros vamos a generar forma. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, a mucha gente, en serio, digamos, ¿no? Ve esa chapa y se descarga la chapa. Entonces, la chapa que tiene la doradita en la llave, que tiene el fierrito, el no sé qué, digamos, que tiene las cositas, digamos,
a menos que yo venda puertas, digamos, no me sirve ese bloque. ¿Por qué, digamos, no? Pongo un poco mi cámara acá y de quizás enfoco allá, digamos, ¿no? Apenas se va a ver plateada la chapa, ¿entendés? O sea, si hago esa quincallería de allá, digamos, ¿no? De la huevadita con la que cierro la puerta, entonces, igual lo mismo, digamos, ¿no? O sea, si hago un cuadradito ya tuvo, digamos, entonces ya está representado eso, digamos, y cuando le pongan en el render, se va a ver bien, digamos, ¿no? Entonces, esa es la partida que tengo que entender, ¿ya? Entonces, no tiene que ser tan detallado, digamos, ¿no? Hay gente que en la carpintería, no se han visto las carpinterías que te venden, entonces, no te venden el cuadradito, te venden todo el perfilito, digamos, ¿no? Llenito de huevaditos, digamos. Cuando yo genero esto como forma, tiene un montón de geometría. Ponerlo en una fachada, digamos, ¿no? Te cuelga la máquina. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Un cuadradito. Y listo, digamos, que represente esa geometría, nada más. Porque te vas a ir de allá lejísimo, entonces, y de allá vas a enfocar toda tu fachada, digamos, donde te van a ver apenas unas linecitas, digamos, ¿no? Entonces, es totalmente innecesario. Entonces, mucha gente se confunde en eso. Entonces, no entiende, digamos, realmente cómo se debe ocupar. La extrusión se produce de distintas maneras, fíjense. En ese caso con la herramienta extruir. Pero también les decía, se puede hacer con esta herramienta de acá, presionar, tirar. La persona le decía que maneja el SketchUp se va a acordar mucho de esta herramientita. Entonces, ¿por qué? Porque usted pone a una estructura cerrada y tironea. Entonces pone y tironea, digamos. Entonces pone y tironea. Entonces, si a esta estructura, por ejemplo, yo agarro y le pongo una línea de lado a lado, por ejemplo, le decía, se parece mucho a una herramienta de SketchUp. Fíjense, selecciono, quizás, digamos, no, ataca al medio. ¿Se entiende? O sea, voy generando formas, digamos, ¿no? Formas que no habían antes, digamos. Entonces, agarro y a este volumen, digamos, le pongo una línea. En el otro sentido, fíjense, presionar, tirar se adapta a la vista para ir generando distintas formas. ¿Se entiende eso, no? O sea, voy y hago lositas, voy y hago el detalle, digamos, o sea, si tengo el detalle de losa que se va rebajando, entonces o lo extruyo o simplemente le resto, digamos, entonces cualquiera de las condiciones es lo mismo, ¿ya? Lo único difícil en esto de acá que es, digamos, ¿no? Acomodarse a la vista. Entonces, si quiero que algo de AutoCAD, por ejemplo, me dibuje sobre una vista específica, me tengo que acordar, aquí tengo la parte superior, aquí tengo el frontal, el izquierdo, el derecho, ¿no ven? Entonces, para eso, aquí tengo mis coordenadas, o sea, aquí estoy en universal. Quiero dibujar en el lado izquierdo, en el frontal, no sé qué, fíjense. Entonces yo le digo frontal, entonces se va a venir y es como que yo comience a dibujar de frente. ¿Ya? Les va a pasar que cuando ustedes giran mucho, a veces esta cosita queda totalmente desorientada, así toda loca, entonces de costadito, digamos, no sé, porque le di girar, no sé qué moví, digamos, ¿no? Por último, le di aquí, hay gente que le da aquí al cuadradito y lo torsiona, digamos, enterito, digamos, entonces le aprieta shift y lo torsiona, entonces se torsiona todo su mundito, digamos, entonces, y cada vez que yo hago al arquitecto se frega, entonces, no, uno se viene aquí a coordenada y le dice superior, y desde entonces ya todo se puede hacer de manera superior, nada más, ¿entiendes o no? ¿Ya? Entonces no tiene que ser más complicado que eso. Por otro lado, la herramienta esta no solamente extruye. ¿Ya? Fíjense, o sea, si yo tengo algo, yo le doy extrusión, esto de acá extruye, ¿no? Pero siempre me tengo que acordar, cada vez que yo ocupo una herramienta en AutoCAD me ofrece cosas, ¿ya? Entonces, si le doy extrusión, por si acaso, perdón, terminaré con esta acá. Entonces, en esta herramienta, presionar, tirar, fíjense, yo puedo presionar y tironear partes que estén cerradas. Entonces no importa si la geometría pertenece o no al volumen, ¿se entiende eso, no? Entonces simplemente con que esté cerrada, ya está, levanta cualquier volumen, ¿ya? Entonces para eso me sirve esta herramientita. Sin embargo, les decía, si a este objeto yo le dibujo ahí, por ejemplo, un círculo, entonces presionar, tirar va a generar o más geometría, o si lo hago para el otro lado de la geometría, me va a generar un hueco. Entonces funciona tal cual las herramientas de SketchUp, ¿ya? Entonces, o lo tironeo o lo meto, digamos, ¿no? Entonces cualquiera de las cosas. Entonces, si me sobra geometría, digamos, ¿no? Y demás, entonces, o si tengo ahí un hueco, fíjense, lo puedo levantar y generar más geometría.
¿Entiendes, verdad? Ahora, esta herramientita de acá, extrusión, no solamente extruye. Entonces, cuando yo le doy a extruir, fíjense, me ofrece algunas cosas: dirección, trayectoria, ángulo de inclinación o la expresión. ¿Ya? Entonces, nos vamos a centrar en algo que es lo que más ocupamos, la inclinación. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Nosotros ocupamos mucho el tema de pendiente. Entonces, y a veces nosotros nos limitamos mucho a algunas cosas. ¿Ya? Entonces, fíjense, haga un dibujito así, ni siquiera le pongan medida. Soluciones de techo. Entonces, y quiero que lo solucionen con una inclinación del 35%, o sea, significa que va a ser teja colonial, ¿vale? Porque es su máximo, la máxima inclinación que tiene, ¿ya? A menos que sean las tejas colonial que vienen con esa cosita para atar, digamos, o esa bonita para engancharse, digamos. Entonces, esa es la única que me permite ponerme con otro ángulo de inclinación un poquito más, digamos, hasta 45 grados. Entonces, pero cuando ellos me dicen 35%, hay mucha gente que no lo entiende. ¿Ya? Entonces, y no lo entiende porque no sabe, nunca lo ha llevado, o si lo llevó, no tiene idea, digamos, ¿no? Entonces, cuando ellos dicen, qué sé yo, digamos, ¿no? La rampa para movilidades está hasta máximo el 15%. Entonces hay mucha gente que agarra y cree que se habla de 15 grados. Entonces, y eso es un error sangro, digamos, ¿no? Si no me creen, vayan allá al Cine Center, que está frente al Topillo. Entonces, lo primero que vas a notar es que al momento de subir la rampa, vas a encontrar que en la rampa, digamos, ¿no? Hay un montón de pintura acá. Entonces, subís, digamos, ¿no? Y te vas a dar cuenta que la rampa está rota acá, digamos, ¿no? Entonces, ¿y por qué pasa eso, digamos, no? Porque algún animal agarró y le puso 15 grados. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Digamos, vos venís, querés subir, rampas acá, digamos, te subís allá y digamos, te vas a ir, digamos, entonces porque llegas a no plano. Entonces, ¿y por qué pasa esa burrera, digamos? Porque la gente se olvidó de qué significaba la pendiente. Entonces, cuando alguien dice, ay, sí, le vamos a poner una escalera, digamos, a los viejitos, entonces, por decirte, digamos, ¿no? Punto 3, digamos, ¿no? Que se haga 0.17. Eso es un peldaño, entonces. Y dicen, tengo que poner una rampa, digamos, no falta el idiota. Entonces, que viene y le manda de rampa. Entonces, ¿te imaginas el pobre chico, digamos, el pobre tipo, digamos, con su silla de ruedas tratando de subir esa pendiente? Entonces, no se puede hacer así. Entonces, si arquitecto, digamos, las pendientes para los ancianitos, digamos, puede ser hasta el 5%. Entonces, las pendientes para la gente con silla de ruedas puede ser hasta el 8%. Entonces, ¿pero qué significa realmente eso? ¿Ya? Entonces, significa, o qué es lo que significa, por ejemplo, la losa plana. Entonces, tiene una pendiente del 2%, dice, digamos, ¿no? Para el tema del agua. Entonces, hay mucha gente que sigue creyendo que la losa es plana. Entonces, si yo te digo, esto es una losa, entonces esta figurita es una losa, entonces hay mucha gente que cree que es plana, o sea, planísima, digamos, entonces, cuando en realidad tiene una solución del techo igual, ¿ya? Pero el tema es, uno, digamos, ¿no? Que sepa solucionarlo o que te lo solucione el programa. Entonces, y la otra es cuando alguien ya definió cómo quiere solucionarlo. Entonces, yo quiero que esta caída sea así y la otra no sea así, digamos, entonces, o quiero que sean colas de pato, ¿me entienden? O sea, por este lado, la otra quiero que sea solamente una caídita, ¿ya? Entonces, para eso lo primero que tenés que entender es que es una pendiente. Entonces, cuando alguien te dice 35% de pendiente, significa que por cada metro tengo que subir 35 centímetros, ¿ya? Cuando alguien me dice 2% de pendiente, significa que por cada metro subo 2 centímetros, ¿ya? Entonces, y no falta el animal que cree, digamos, que si le pone una extensión gigante de una losa, digamos, a su canal de televisión, a su proyecto, entonces, ay, no importa, es una losa, entonces, y pone su caída de agua, digamos, para los lados. Entonces, y para el lado más largo lo pone, digamos. Entonces, si vos subís 2 por cada metro, ¿cuántos metros es la altura de tu losa, digamos? Entonces, ahí te das cuenta, por ejemplo, que está mal hecho. Entonces,
¿Por qué? Digamos, lo hemos visto un montón de veces en las tesis. Entonces, ¿por qué escoge el lado más largo, señor? Digamos, entonces, y no saben qué contestar, digamos, no saben lo que es una pendiente, no tienen idea. Entonces, están en tesis, digamos, o sea, en su defensa de tesis. Entonces, para empezar, digamos, ¿no? Si alguien me dice 35%, fíjense, significa que de aquí hacia allá, 1 metro, esto sube 0.35. Y esa es la pendiente que debiera tener. ¿Entiendes eso? Ya. Entonces, si yo agarro a esto de acá, fíjense que lo estoy espejeando, ¿verdad? Entonces, esto de acá es la extrusión, o sea, yo tomo este plano y cuando lo extruyo recto, a 90 grados, ¿correcto? Entonces, si yo tengo aquí mi ángulo, entonces, de aquí a acá, esto tiene 71 grados. Entonces, ¿qué significa? Que al 35% esto llega a 19 grados, ¿correcto? Entonces, 35% no es lo mismo que 35 grados. Si le pongo 35 grados, las tejas se me caen. ¿Ya? Entonces, arquitecto, pero ¿cómo yo tabudeo, no? Ese es otro tipo de teja, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque viene atada a la estructura, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, por si acaso pueden medirlo ahí, o en su defecto, digamos, ¿no? También podrían ponerlo, digamos, en la cota acá, digamos, ¿no? ¿Se entiende? O sea, de esto a esto, digamos, ¿no? Entonces, igual me da el mismo ángulo, ¿ya? Porque esto es un ángulo recto, ¿se entiende eso, no? ¿Ya? O sea, yo lo que trato de explicar es que esto se extruye hacia arriba, entonces, y lo que necesitas es el ángulo de inclinación, con el cual vas a crear una cumbrera, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Atiendan acá. Si yo tengo esta estructura y le digo extrusión, me ofrece, ¿no ves? Dirección, trayectoria, ángulo de inclinación, la mayor es la, y no ves, que está en azul. Entonces, y Enter, 71 le voy a poner, Enter, y clic hasta arriba. Entonces, me genera un pequeño conceptito de cumbrera con colas de pato, ¿no ves? ¿Por qué? Porque se está inclinando y se inclina hasta que la geometría se pierde, ¿ya? Entonces, el último parámetro que le damos, fíjense, en esta inclinación, fíjense, extrusión, inclinación, 71, fíjense, es una altura, porque yo puedo definir qué altura, digamos, no se va a generar, o una planta, o la cola de pato, ¿entienden, no? O la cumbrera, perdón. Entonces, si lo pongo muy bajito, me voy generando esas estructuras así, ¿ya? Pero si lo pongo arriba de eso, no importa cuánto suba, entonces la cumbrera se va a generar hasta ahí y hasta ahí llega la geometría, ¿ya? Entonces, ahora, bajo ese concepto, fíjense, la manera de solucionar un objeto este de acá, traten de solucionarlo, a ver. Traten de solucionarlo. O sea, a ver, dibújenlo y digan, sí, arquitecto, aquí voy a poner una colita a 45 grados, otra a 45 grados, y se hace alguna línea, ¿no ves? Aquí pongo 45 grados, para hacerlo más fácil, fíjense, ustedes se vienen acá y habilitan 45 grados, ¿no ven? Entonces, ¿para qué? Para que cuando les toque dibujar, directamente ahí, digamos, ¿no? Esto está a 45, digamos, ya saben que está a 45, de aquí está a 45, digamos, ¿no? Entonces, ya encontraste una cumbrera. Entonces, y de aquí quizás venir por acá, digamos, ¿no? Entonces, y de aquí sale a 45 y se toca acá, entonces, recortar, ¿no? Y obviamente así va llenando todo esto. Entonces, vamos a tratar de solucionarlo, solamente por ver el error, ¿ya?
tan sencillo. ¿Ya? Fíjense, creo un layer para que se note, no es porque lo necesite. ¿Ya? Entonces, la idea básica es que esto de acá me soluciona el volumen así. ¿No ves? Entonces, bajo ese concepto, yo voy a hacer esto siempre hasta el final, fíjense. De ahí hasta el final. Entonces, de aquí hasta el final. Entonces, de aquí hasta el final. Entonces, de aquí hasta el final. ¿Se entiende eso? Entonces, de aquí hasta el final. O sea, no hasta aquí. No hasta donde yo crea, hasta aquí nomás, digamos. O sea, no. Hasta el final. ¿Ya? Entonces, de aquí hasta el final. ¿Entiendes? Lo que tengo que evitar es generar justamente canaleta. O sea, la idea no es que usted genere un techito así, que venga y se pegue con otro y haga esto. ¿Ya? Que mucha gente hace eso. Entonces genera la geometría, está casi canalita. No, es que después la pone, ¿no? Todito eso va a producir error siempre. ¿Ya? Entonces, esa es toda la geometría que yo necesito. Entonces, que viene de acá. Entonces, rectángulo hasta el final, rectángulo hasta el final, rectángulo hasta el final, rectángulo hasta el final, pero que me abarque todas las geometrías, todas las posibilidades geométricas. ¿Ya? Entonces, de aquí a acá, de aquí a acá. Entonces, bajo ese concepto, fíjense, extrusión. Selecciono, enter, se comienza a extruir. Inclinación, y enter, 71, enter. Y le doy clic hasta allá arriba. Entonces, ¿y qué es lo que hago? Pucha, se me generó un montón de esos triangulitos y esta misma figura, ¿no es? En todo cuadradito que hice. Entonces, belleza. Entonces, me acuerdo. Sumo volúmenes y ya tengo sobre mi techo. ¿Ya? Entonces, si esto de acá fuera una losa, entonces esa sería la solución de la losa. Entonces, al 2%, pero esa es la solución de la losa. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que botar el agua para los laterales, ¿no es? ¿Ya? Entonces, pero arquitecto, ¿qué pasa si yo no quiero que sea con una pendiente en colepata? Entonces, fíjense, aquí hay una herramientita que se llama inclinar cara. ¿Ya? Entonces, escojo esta cara, enter, clic abajo, clic arriba, y en vez de darle 71, lo tengo que dar menos 71. Enter, enter, enter. ¿Entienden? O sea, no es que tenga que ser necesariamente así. ¿Ya? Entonces ahorita vamos a hacer un ensayo para que nosotros entendamos cómo se soluciona un techo. ¿Ya? Solucionen el techo que tienen ahorita. ¿Ya? Entonces, primero rectángulo. Pongan otro layer si quieren para que no se les chipe. ¿Ya? Entonces, rectángulo y siempre hasta el fondo. ¿Ya? Entonces, estos de acá, que son rectángulos cerrados, son planos. Siempre y cuando esté cerrado, está plano, digamos, ¿no? Entonces, arquitecto, digamos, no sé qué le pasa a esto. Fíjense, si yo hago esto con línea, entonces, para hacerlo eso lo voy a descomponer, fíjense. No está descomponerlo, ¿eh? Esto queda en línea. ¿Las líneas que producen? Plano, ¿no? Entonces, medición de puntos, línea. Medición de líneas, plano. Entonces, cuando yo le doy extrusión, selecciono objeto, enter, fíjense, produce planos. Entonces, inclinación, digamos, ¿no? Produce eso. Entonces, varios compañeros están ahí bregando con esta huevada, digamos, porque, arquitecto, se volvió loco al AutoCAD, digamos, me produce esta cosa, porque está generando planos. ¿Ya? Entonces, la geometría tiene que ser cerrada. O sea, esto de acá debe ser una polilínea. Entonces, lo mismo con esto. No se trata de que yo dibuje cuadraditos. Ya tienen que ser cuadrados o rectángulos, perdón. Entonces, completo. ¿Se entiende? O sea, no tiene que ser otra geometría más que el rectángulo completo. ¿Ya? ¿Se pudo? Lo más común en este tipo de cosas, ¿ya? Es cuando la gente no entiende lo que es hasta el fondo. Entonces, ¿por qué? Fíjense, yo le digo, esto tiene que llegar hasta el fondo, ¿correcto? ¿Ya? Esto tiene que llegar hasta el fondo. Le digo, no, o sea, pega acá y esto tiene que
que llegar hasta ahí al fondo. Entonces, pero la gente dice no, porque la geometría está ahí, ya abarqué esa parte del techo. Entonces, y vienen y me hacen esto acá, y me hacen esto acá. Entonces, ¿qué significa? Tengo la geometría, efectivamente. Efectivamente esto va a salir techado. Entonces, fíjense. Extrusión. Inclinación. 71. Extrusión. Inclinación. Lo mismo que el compañero. Bueno, aquí me voy. Entonces, si esto me va a generar un techito igual, pero con esto de acá me va a estar creando aquí una canaleta. Entonces, eso no me puede pasar. Entonces, la generación de la forma tiene que ser completa, o sea, de aquí hasta el fondo. Entonces, de aquí hasta el fondo. Entonces, de aquí hasta el fondo. De aquí hasta el fondo. Inclinación. No quiere generar la geometría. Ya, no importa. ¿Se entiende? Esa es la manera automática de hacerlo. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando alguien me define un techo? Entonces, ¿qué significa eso? Hagamos el ensayo. ¿Ya? Tengo un techo, que alguien me dice su caída es a ese lado. ¿Se entiende? Un solo lado de inclinación. ¿Ya? Entonces, cuando alguien viene y me dice, mira, es del mismo techo, pero cae a un lado, y cae a otro lado. ¿Se entiende? Ponerlo juntito. O cuando alguien me dice, cae a 3 lados. O cuando alguien me dice, bueno, la que ya sabemos cómo se soluciona, que esto cae hacia los 4 lados. ¿Se entiende, no? ¿La idea? Hagamos ese esquema, por favor. O sea, bueno, los 4 esquemas. Una cosa es que un programa me solucione el techo. Ahora otra cosa es que alguien me define el diseño del techo. ¿Ya? Son muy distintos. Y fíjate, cuánto el cuadrado que viene acá. Para que me crea una cumplera que no la pensó más.
Entonces, cuando alguien me dice este es el espacio que tengo para una rampa, entonces tengo que saber qué lado se va a inclinar, digamos, ¿no? Para la rampa, ¿no? O sea, cualquiera de los cuatro lados se puede inclinar, digamos, ¿no? Entonces, o cuando hago una cuña, digamos, fíjense, yo utilizo cuña, entonces, ¿con cuál decidís cuál es el lado de la cuña que se inclina, digamos, ¿no? Con la cual iniciás, digamos, entonces, haces el cuadrado, subís, digamos, ¿no? Y queda inclinado, digamos, ¿no? Entonces, en este caso de acá la idea es controlar eso, o sea, cuál de las caras con la que voy a inclinar. ¿Ya estamos? Fíjense, puedo hacerlo con extrusión, como también con este rectángulo. ¿Ya? Atienden acá. Vamos a hacerlo esto con la vista. Rayos X. Ya. Entonces, fíjense, cuando yo veo un plano, esa flechita me dice cuál es la cara que está inclinada, ¿correcto? Ya. Entonces, por lo tanto, aquí voy a buscar, fíjense, inclinar caras. Entonces, aquí yo lo que tengo que aprender es a ponerme cómodo, ¿ya? Entonces, cuando yo ocupo la herramienta puedo girar y puedo moverme en el espacio, ¿ya? Entonces, fíjense, ahorita tengo una herramienta, giro y me estoy moviendo. Y me dice, ¿qué cara? Esta cara. Enter. Clic abajo, clic arriba, 71, enter, enter y enter. Por ejemplo, inclinar cara. Esta cara, shift, giro y esta cara. Enter. Clic abajo, clic arriba, 71, enter, enter y enter. ¿Se entiende? La idea es que yo responda a lo que me están pidiendo. ¿Ya? Entonces, me dice esas tres caras. Entonces, fíjense. Inclinar cara. Esta cara, shift, esta cara y esta cara. Enter. Clic abajo, clic arriba, 71, enter, enter y enter. ¿Se entiende? Entonces, fíjense. Inclinar cara. Esta cara, shift, me acomodo, esta cara y esta cara. Enter. Por si acaso, arquitecto, ¿dónde le da? Entonces, abajo en cualquiera de las esquinas. Primero, clic abajo, clic arriba, 71, enter, enter. 71, enter, enter. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué le da el clic de abajo y clic arriba? Necesito decirle a la geometría para qué lado se va a inclinar. O sea, ¿de dónde va a tomar la inclinación? De abajo hacia arriba y va a ser esto. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, si lo tomo de arriba hacia abajo, va a ser esto. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, y la idea básica, les decía, es que respondan a la geometría que yo les estoy pidiendo. ¿Se entiende? Vamos con eso. Es importante que usted defina cuál es la cara que quiere inclinar. No es que el AutoCAD decida inclinar cualquier cara. Yo tengo que decidir qué cara voy a inclinar. ¿Ya? Entonces, y para eso me tengo que poner cómodo. Selecciono, giro, selecciono la otra cara, digamos. Entonces, tengo que ponerme cómodo. Fíjense, y la herramienta sigue funcionando. Cuando dice extruir cara, ¿no es? Inclinar cara. En la flechita del costado.
Entonces, tengo mis volúmenes de nuevo. Fíjense. Aquí, inclinar cara, ¿no ves? Abro acá, inclinar cara está ahí. Entonces, defino qué cara. Entonces, esa flechita me está indicando qué cara debo inclinar, ¿no ves? Cada vez que tengo un techo tiene que ver esa simbología sí o sí. Entonces, tiene que indicarme qué cara se inclina. Entonces, selecciono la cara, Enter. Clic abajo, clic arriba, 71, Enter, Enter, Enter. Entonces, inclinar cara. Entonces, esta cara, Shift, giro, esta cara, Enter. Clic abajo, clic arriba, 71, Enter, Enter, Enter. Entonces, inclinar cara, esta cara, Shift, giro, me pongo cómodo siempre, esta cara y esta cara, Enter. Clic abajo, clic arriba, 71, Enter, Enter, Enter. ¿Ya? No tiene mayor ciencia que eso. Entonces, inclinar cara, esta cara, Shift, giro, esta cara y esta cara, digamos, ¿no? Enter. Clic abajo, clic arriba, 71, Enter, Enter. ¿Ya? Entonces, no tiene, esto por si acaso es un prototecho todavía. O sea, en ningún momento el techo es un volumen así sólido, digamos, ¿no? Entonces, eso todavía lo tengo que ahuecar, ¿no? Entonces, y sobre eso recién voy a montarle textura, ¿ya? Entonces, es un prototecho todavía. ¿Cuál es su problema? Enter. 71. Reinicia. Reiníciala. Vamos a darle ahí. Sí. ¿Para qué? Si reinicia esto está frisada. Y no digan que vuelven a cero. Cualquier archivo que guardaste lo elimina. ¿Qué? ¿Ah? A ver. Ya, ¿se entiende el concepto este de acá, no es? Tiene que tener caída y de las cuales tengo que tener una cumbrera, ¿no es? Entonces, cada vez que yo veo una cumbrera, tengo que definir, la cumbrera tiene caída, ¿ya? En el examen, y les voy a pasar un simulador, un simulacro, para que practiquen si quieren, ¿ya? Lo que les dije, el tema con verano, ¿cuál es? No me da el tiempo para hacerle simulacros y después, directamente terminamos de hacer algo, hachazo. Terminamos de hacer algo, hachazo. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me voy? ¿Ya?
A muchos de ustedes van a hacer su techito, entonces, y en vez de salirle la cumbrera para allá, le va a salir para el otro lado. ¿Por qué? Porque te falta hacer un cuadradito más para saber dónde está tu bendita cumbrera, ¿no? Entonces, pero vamos a ver cómo se soluciona este tipo de cosas, ¿ya? Fíjense, ¿qué pasa si alguien me dice, mira, dos opciones? El techo es así, facilito, digamos, ¿no? Entonces, solucionar el techo. Entonces, o, fíjense, la misma figura, pero alguien me dice, mira, babito, este techito va a ser así. Perdón. Acá normal. ¿Entienden? O sea, me dicen, soluciona este techo. Uno, digamos, ¿no? Y la otra es, el techo es así. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Si trata de solucionar el techo, o sea, bajo el concepto que teníamos anteriormente, yo puedo agarrar, tomar una geometría y decir de aquí a acá, uno, digamos, ¿no? De aquí hasta allá al fondo, dos, digamos, ¿no? Y de aquí hasta allá al fondo, tres. Extrusión, 90, inclinación 71, y me sale eso. Entonces, ya esto de acá le voy a dar sumar volumen, ¿no? Nada que ver, digamos. Entonces, se supone que debería ser similar, digamos, ¿no? Entonces, pero esta es la parte de la decisión del diseñador o del arquitecto, ¿no? Entonces, el arquitecto define cómo va a ser su techo. Entonces, lo primero, digamos, lo que se supone que ustedes lo aprendieron en arquitectura 1, entonces, cumbrera y bajante, ¿no? Entonces, este señor es una cumbrera, este señor es una cumbrera, este señor es una cumbrera. Y estos de acá se llaman bajante, bajante, bajante y bajante. ¿No? Si el techo es regular, entonces esas líneas van a estar dibujadas a 45 grados, ¿correcto? Entonces, ¿por qué la inclinación es regular? ¿Ya? Entonces, en este caso, fíjense, vamos a identificar que este techo tiene tres cumbreras, ¿correcto? Entonces, tengo tres volúmenes que inclinar. Entonces, y te das cuenta, digamos, este tiene 1, 2, tiene 1, 2, 3, tiene 1, 2, ¿correcto? Entonces, ya sé hacer estas cosas. Entonces, la idea básica es aplicar eso a nuestra arquitectura. Entonces, vamos a hacerlo con rectángulo. Digo, de aquí a acá,
ahí. 1 de aquí acá. De aquí hasta acá 2, de aquí hasta allá al fondo 3, ¿correcto? Cada uno tiene una cumbrera. ¿Cómo sabes que es la cumbrera? Está a la mitad del espacio más largo, ¿correcto? Fíjate, en el dibujo de acá está la mitad, en el dibujo de acá, aquí está la mitad, en el dibujo de acá, aquí está la mitad. ¿Ya? Entonces, decir, inclinar cara. Esta cara, shift, giro, y esta cara. Clic abajo, clic arriba. 71, enter, enter, enter. Y ya cumplí con la primera condición que me pide este techo de acá abajo. Inclinar cara, le digo no, ¿no? Este tiene 1, 2, 3, ¿correcto? Entonces, inclinar cara. Una, 2, 3. Clic abajo, clic arriba. 71, enter, enter, enter. ¿Y este de acá cuánto tiene? 1 y 2. Inclinar cara, 1, giro y 2. Enter. Clic abajo, clic arriba. 71, enter, enter, enter. Entonces, una vez está así, de nuevo, lo sumamos. Entonces, y esto tiene que responderme exactamente a lo que me define un diseñador, ¿se entiende? O sea, no es que el programa va a decidir por mí, ¿ya? Pero lo que les decía, esto es un prototecho todavía. Es un sólido así completo, digamos, con el techo. O sea, corresponde a la geometría del techo y esa es la parte que me interesa, ¿ya? ¿Por qué, digamos, no? Cuando voy a hacer el techo, ¿cómo lo voy a hacer, arquitecto? Entonces, ponerle, copiar, digamos, ¿no? Adelantarles un poquito. 0.1, digamos, ¿no? Uy, es mucho. A la escala que hicimos de PUI. Le indico, fíjense, menos Z, ¿no es? 0.01 ya. Y le voy a decir, fíjense, restar a este de arriba, enter, le resto el de abajo. Y recién estoy hablando de lo que yo voy a poder mapear y texturar, ¿se entiende? Ese va a ser el techo. ¿Ya? Lo otro es un prototecho, pero la idea es que responda siempre al plano. ¿Ya? Intentemos hacer este de acá, por favor. Eso por si acaso está en los videos que he mandado. ¿Qué? ¿No? Ya. Está ahorita el sombrero por ahí. Debajo de esa aquí. Fíjense, la idea no es que la tocada haga lo que le dé la gana, eso es lo que les decía. Entonces, a veces a nosotros se nos pasa y ponemos geometría donde no es, digamos. Entonces, en el caso que yo lo dejo a tocar que me solucione ese techo, lo voy a solucionar de esa manera. Si yo lo mando con Revit, va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, ¿no puede qué? Sí, ahí se la todo.
suelo acero. Tienen la geometría, entonces lo primero es definir, fíjense, mi cumbrera tiene que estar al medio, ¿no? Entonces, de aquí hasta acá, donde esa cumbrera queda al medio, entonces va a ser mi primer volumen.
Entonces, en este caso la cumbrera tiene que estar acá. Entonces, de aquí hasta acá va a ser el segundo volumen, digamos, ¿no? En el caso de esto, fíjense, si yo puedo considerar, por ejemplo, este volumen, podría considerar lo que viene hasta el fondo, ¿no? Si lo considero hasta el fondo y yo veo esta inclinación, entonces tendría 1, 2, 3, digamos, ¿no? Entonces, pero como lo estoy dibujando solamente hasta aquí, entonces recién considero que sean esas dos, ¿ya? Entonces, que por si acaso, fíjense, en este caso también podría hacerlo aquí nomás. Ahorita les voy a explicar por qué. Fíjense. Inclinar cara, ¿no? Le digo, bueno, este de acá, 1, shift, giro, 2 y 3. Enter. Clic abajo, clic arriba, 71, enter, enter, enter. Entonces, este de acá, fíjense. Inclinación. Este tiene 1 y 2, digamos, ¿no? Entonces, 1, shift, giro y 2, enter. Clic abajo, clic arriba, 71, enter, enter, enter. Entonces, y este tiene 2 igual. Entonces, inclinar cara. 1, shift y 2, enter. Clic abajo, clic arriba, 71, enter, enter. Entonces, ahora, si bien nosotros entendemos que esto está mal, porque le falta, ¿no? Entonces, yo puedo usar la herramienta presionar, tirar. Fíjense, presionar, tirar y me va a presionar y me va a tirar hasta llegar a la coincidencia. Inclusive, puedo pasarlo hasta acá al medio, porque va a quedar alojado dentro del volumen, ¿no? Entonces, o sea, lo ideal sería que obviamente sea representación de esto, ¿ya? Pero ya cuando le doy sumar volúmenes, igual se lo va a resumir, o sea, se va a comer todo lo que es el volumen, o sea, lo va a integrar. Y como son regulares, le decía, está a 45 exactamente, o sea, no hay manera de que eso no suceda. Ya, eso. Es súper sencillo, ¿no? Lo que les dije, supuestamente ustedes aprendieron eso al libro 1. En el caso tuyo, por ejemplo, pasamos 1, 2, 3 y empezamos con el análisis inclinado. Mire. Vamos a ver. De abajo, de arriba. Mira. Te das cuenta que sí está de Claro que si quieres hacerla flojísima la cosa, haces uno y después la otra mitad, y a uno inclinas uno y uno. Va a tardar un montón, sí. Ahora le digo, una cosa es lo que el AutoCAD quiere hacer y otra cosa es lo que usted como diseñador de aquí. Es simplemente que usted como arquitecto debe definir cómo va a ser la solución de su texto. Tienen los videos ahí para repetir 500 veces que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, limpiemos un ratingo esto de acá para que no se haya pesado con todas las macanas que hemos mandado. Por lo general nosotros trabajamos en estructura lámbrica, ¿ya? Ahora, vamos a hacer el dibujito de la viviendita social que habíamos hecho la primera vez, digamos, ¿no? 7 por 7. Esto se divide en la mitad. Esto se divide en la mitad. Esto se divide en la mitad. Y esto se divide
de fase 1 metro. Y esto se desfase 1 metro. ¿Ya? Entonces, esta es la primera viviendita social con la que iniciamos todita la vez. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacíamos de esta cosa de acá un plano, fíjense, hacerlo con 2 layers nada. ¿Ya? Hacíamos esto de acá con un plano, empezábamos con LNM, ¿no es? O línea múltiple, o sea, lo que les dije, ¿no? Hay mucha gente que ha aprendido a hacer de fase, porque termina un huevo de tiempo, digamos, haciendo de fase. ¿Ya? Entonces, LNM, enter, justificar, J enter, digamos, ¿no? Entonces, desde 0, escala, S enter, ¿cuánto tiene el muro? 0.15. Y comienzo a dibujar primero mi borde, cerrar, y después las divisiones intermedias, ¿no? Esto está dividido acá, enter, enter de nuevo, enter, enter de nuevo, enter. Entonces ya le puse todos los muros, pero vamos a apagar esta capa, que se monte un poquito. Vamos a descomponer esto de acá, que esto es dibujo en 2D. Vamos a recortar y vamos a recortar esta linecita para que me quede una sola área para extruir. ¿Ya? ¿Se entiende lo que hemos hecho, no? Hasta ahí creo que no hay nada nuevo. ¿Ya? Entonces, ahora, en el dibujo, fíjense, voy a tomar este lateral y voy a decir, de aquí hasta acá es mi casa. ¿Correcto? Digamos que esta cosa sube 260, 2.6. Tiene un techo que es al 35%. Entonces, ¿qué significa? Que por cada metro esto va a subir 0.35. ¿Correcto? Lo vamos a hacer con líneas primero, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que esto de acá y esto de acá va a tener una simetría de ahí a ahí. Esto no me sirve y vamos a empalmarlo, ¿eh? Está mi empalme, ¿no? De aquí, empalma acá, creando el perfil de lo que es la casa, ¿correcto? Creo que no hay mucho donde perderse en eso. 260 al 35%, o sea, 1 metro, subo 35 y tengo mi inclinación, duplico eso al otro lado y lo empalmo, ¿ya? Entonces, decíamos, para nosotros crear, digamos, ¿no? Una estructura que no sea necesariamente una polilínea, o sea, tenemos 2 opciones. O reemplazamos una línea por una polilínea o lo hacemos región. Entonces, tengo que acordarme dónde están esas cosas. Entonces, aquí fíjense en dibujo tengo región. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando encuentra líneas que comparten geometría, entonces las une. Entonces, no las une como una geometría, o sea, no es editable, me van a entender en eso, ¿no es? Las une como si fuera una región. ¿Ya? Ahora, viéndolo de la manera coplanar, entonces, lo que vamos a hacer va a ser rotar este elemento. Entonces, roto este elemento, punto base. ¿Con cuál roto? Con el verde, con el rojo, con el azul. Quiero que se levante mi fachada. Con el rojo, ¿no? El amarillo me tiene uno. ¿Ya? ¿Cuánto se levanta? 90. ¿Ya? Entonces, ahora, tengo un plano y tengo el lateral. Fíjense que el lateral responde a la línea interna, ¿correcto? Porque así debiera ser. ¿Ya? Hay gente que hace este mismo ejercicio, pero lo hace como eje. No. ¿Ya? Entonces, iban a ver N maneras de hacer lo mismo. Ahora, fíjense, presionar, tirar. Entonces, si yo presiono y tironeo esto, me va a generar un volumen, ¿correcto? ¿Ya? Vamos a verlo un ratito en aceptar. Entonces, presionar, tirar. Entonces, ¿qué pasa si yo escojo, fíjense, aquí al medio? ¿Se entiende? Entonces,
escojo el medio de lo que yo puse como muro, digamos, ¿no? Inicialmente. Ahora, ¿qué pasa si yo digo extrusión? Lo atravieso. No sé. ¿Y qué pasa si yo digo sumar, restar, intersección, ¿no ves? De este con este. ¿Me entiendes? Esa es la intersección de esos dos volúmenes. ¿Ya? La idea es que vamos haciendo un poquito el tema de sólidos y a los sólidos restándole y sumándole cosas. ¿Ya? Cuando veamos, por ejemplo, el tema de puertas y ventanas, nos vamos a acordar, digamos, ¿no? ¿Se podía hacer dinámica? Sí, digamos, entonces para que automáticamente usted dé un clic, la puertita se mueve de todos lados. Entonces, porque aprendimos a hacer dinamismo. Entonces, y eso se aplica acá en 3D igual, digamos. Entonces, porque a veces vos querés que la puerta esté cerrada, a veces querés que esté semiabierta, entonces podés hacer el dinamismo para que gire la puerta, claro. Entonces, y que tenga un pivote con el cual girar, digamos, y vos lo tironees y lo abrás y lo cerrás, digamos, según la animación que vos querrás, se puede hacer, ¿ya? Pero empecemos con la parte geométrica. Hagamos este ejercicio, por favor. Entonces, 7 por 7. Fíjense, rectángulo 0.85, 0.15, 2.1. ¿Qué es eso? .85 por 0.15 por 2.1. ¿Qué podría ser eso? El mano de la puerta, ¿no? Entonces, para que más o menos nos ubiquemos en eso, entonces lo único que vamos a ir poniendo en estas cosas, fíjense, vamos a copiar acá, digamos, no sé si acá o acá, pero me da lo mismo, pero de aquí acá, ¿no? Este lo vamos a girar. Lo vamos a copiar. Siempre que uno agarra algo de la oreja, tiene que saber dónde lo agarra, ¿no? De la oreja. Tengo ese punto medio, tengo que agarrarlo de ese punto donde me conviene. Tengo este punto, lo agarro pues de ese punto, ¿no? Entonces, seguramente, cuando pongamos puertas y ventanas, fíjense, muchos compañeros hacen esto, y seguramente van a ver tutoriales en YouTube que van a hacer esta manera. Entonces, dicen, restar, digamos, ¿no? Entonces dicen, a este muro, le resto esta puerta, digamos. Entonces, y voy restándole cosas, digamos, ¿no? Entonces, pero me tengo que acordar nada más, de izquierda a derecha todo lo que entra, de derecha a izquierda todo lo que toca, ¿no? Entonces, bajo el mismo concepto, diferencia a este señor, enter, selecciono todas las puertas, fíjense que ahí no me están dando el muro completo, por lo tanto no lo va a seleccionar, y enter, ¿me entienden? Esa es la idea, ¿ya? O sea, hacerlo un trabajo un poquito más rápido, ¿ya? O sea, hacerlo de a uno se puede, entonces, pero vas a tardar un montón, digamos, porque es 1, 2, 3, 1, 2, 3. O sea, darle la herramienta, seleccionar, enter, seleccionar el otro, enter, digamos, entonces ir restando de a uno, entonces no vas a terminar nunca. ¿Qué? No es inclusión, es presionar tirar. Escribirlo hasta arriba si quieres. Eso. Y tu perfil es
tienes que girar, ¿no? Como que vienen advertidos, ¿no? No deberían haber tolerados. Advertidísimo. Con mucha información. Es muy corto tiempo. Instrucción también. Ahí, por ejemplo, te das cuenta que te faltó volumen, ¿no? Primero, planearlo más. Recortarlo más abajo. Ahora, más arriba. Más arriba. Eso. Para destruir. Ahora sí, tac, para que haga el movimiento. ¿Por qué estás usando líneas? Las líneas hacen mal. No puede. No puede girar. Tiene que dar al medio. Ya, en el caso que pase lo que le pasa a la compañera. Arquitecto, presionar tirar, no sé si es mi mouse o es que yo no le doy bien al medio, digamos ahí.
permite hacer eso. ¿Ya? No me puedo quedar sin hacer mi geometría. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, voy a comenzar haciendo mi geometría ahí. Voy a hacerlo con el otro canal de aquí. Aunque bueno, a mí me gusta más trabajar, fíjense, con este señor de acá que se llama estructura lambda, porque me permite ver la geometría, ¿no? ¿Ya? Entonces, digo, ahí hay un rectángulo, por aquí acá hay otro rectángulo, entonces de aquí acá hay otro rectángulo, fíjense que solamente ocupo enter, ¿no? O sea, no me puedo quedar sin hacer mi geometría. Entonces, estos señores, si quieren, lo suman. ¿Ya? Entonces, y por último hago mi geometría del volumen. Y le digo, diferencia, ¿no? A este señor de afuera, enter, le restamos todos los bandos. ¿Entienden? Para que se vea mejor. Diferencia a este señor de afuera, enter, le restamos todos estos bandos. Enter. Y tengo exactamente lo mismo. ¿Ya? Tomo un poquito más de tiempo, pero estar hueveando a veces porque ay, que le doy al medio, no le doy al medio, porque le doy a no sé qué, puede ser que me tarde más. ¿Ya? Entonces, extrusión, digámoslo, de este señor y intersección, ¿no? De este con este. Ya tengo mi base de geometría. ¿Ya? Lo que les mostré en la anterior clase de jugar a la igualista es igual válido. ¿Ya? Entonces vamos a ver tener ejercicio donde se va a hacer eso. Entonces, donde voy a configurar lo mismo que hacía con la línea múltiple, pero le voy a agregar altura, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta? Es multiplicar, escala y altura, digamos, en ese caso. Pero también me ofrece objeto. Entonces, le decía, fíjense, 3.5, 3.5. Entonces, CP, ¿no ven? Copio acá, copio acá, copio acá. Entonces, polilínea digo, y esto de acá, llego acá. Entonces, este es el ejercicio que hicimos antes, ¿verdad? Entonces, y decíamos, bueno, podemos hacer, digamos, o sea, 2D. Entonces, y a esto de acá meterle 2D, digamos, y hacerlo todos arquitectos, porque tardamos mucho en hacer los muros, no sé qué, digamos, entonces solamente necesitar los ejes para hacer este ejercicio. Entonces, ¿por qué solamente necesitar los ejes? Porque tener los ejes puestos y comenzar, polisólido. ¿Te acordás? Altura, anchura, justificar, objeto, ¿no? Entonces, altura, 270, digamos, ¿no? 2.7. Anchura, ancho del muro, 0.15. Justificar, tengo eje, por lo tanto, centro. Entonces, y comenzás a hacer tu dibujo. O sea, no vas a estar haciendo el 2D y después el 3D, digamos, no. Entonces, pero por si acaso es la manera lenta de hacerlo. Entonces, aquí, por ejemplo, cerrar, ¿no ven? C, enter, digamos, ¿no? Y enter de nuevo, entonces comenzás ahí. Enter de nuevo, o sea, ya no estás configurando dos veces lo mismo, digamos, ¿no? Enter de nuevo. Enter. Entonces, ¿qué es lo que has hecho? Todos los muros, digamos, ¿no? Entonces, pero
les dije, esa es la manera lenta de hacerlo. O sea, que obviamente vamos a seguir con eso por si acaso. Hay veces que no tenemos eje o tan sencillamente nos toca un plano y el plano tenemos que seguirlo y listo. ¿Ya? Que les voy a dar un ejemplo para que lo hagamos justamente en 3D. ¿Ya? Ahora, fíjense, polisólido. Entonces, altura 270, anchura 0.15, justificar, centro, objeto. Y este objeto, enter nuevo. Este objeto, enter nuevo. Enter nuevo. Enter nuevo. Enter nuevo. Enter nuevo. ¿Entiendes? Lo sumo. Aquí, pero no hay este muro de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Presentar, tirarlo, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que va a leer? Estructura cerrada. Por ejemplo, esta estructura, que si yo quiero genera muro, pero también suprime muro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lee todo el paquete completito de la geometría. ¿Ya? Entonces, si yo quiero quitarle algo a este volumen, por ejemplo, yo necesito una línea. Entonces, saber dónde va a ir esa línea, entonces para poder hacer esa geometría. ¿Ya? Pero fíjense, enter, digamos, o sea, no ocupa otra cosa. Entonces, primero configuré mi herramienta, y yo me acuerdo, escucha, es la línea múltiple, estas dos linecitas que venían, lo único que le aumentado ha sido altura. ¿Ya? Entonces, y no lo aumenté más, entonces, y funciona así. ¿Ya? ¿Se entendió? Bueno, con eso yo creo que es suficiente por hoy. ¿Ya? Para la siguiente clase le voy a traer un planito, le voy a mandar un planito, entonces para que nosotros comencemos a hacer lo que hay en un plano, digamos. Entonces, y vamos a ver, escucha, digamos, hay columnas, vamos a ver algunas licencias de diseñador, lo que les decía, digamos, ¿no? Hoy me tocó N cantidad de veces, me dediqué a hacer tesis, entonces me tocó que me traiga un proyecto, entonces, y yo pues me negaba, digamos, ¿no? Pero tu planta no coincide con tu fachada, digamos, ¿no? Entonces, y por eso no avancé. Entonces, no, vos avanzás porque avanzás, digamos. Entonces, sencillamente no te están pagando por indicarle el diseño a nadie. Entonces, ellos tenés que jugar un poquito inteligentemente, digamos, a tu favor. Entonces, si el tipo no sabe cómo está solucionado eso en su fachada, te vale un pepino. Entonces, vos tenés que solucionar la fachada y listo, digamos. Entonces, y tenés que presentar el render de lo que te piden. O sea, sencillamente es eso, te pagan por eso. Entonces, no te pagan por indicarle el diseño ni nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que haces con eso? Entonces, listo, no coincide su fachada, listo, pero tenés altura, tenés un montón de cosas. Y les voy a mostrar que eso está, por ejemplo, en la revista El Constructor, que es de donde llevamos a cabo ese planito. ¿Ya? Entonces, y claro, si yo busco en internet, por ejemplo, sí, digamos, fíjense, en el último video, entonces, que tenemos ahí, entonces, si busco en internet, así, sí, digamos, para hacer este triangulito, digamos, que es donde se apoya el techo, entonces voy a tomar un triangulito y le voy a decir inclinar cara, inclinar carita por carita, digamos. Si se van a ver en el último video, entonces todo se saca de un saque. Entonces, pero mírenlo, ¿ya? Entonces la idea es que tengan un poquito de conocimiento previo a lo que va a hacer en la clase. Aquí se lo voy a explicar igual, pero necesitamos que usted lo vea primero, ¿ya? O sea, primero lo ve, lo ensaya, y si quiere me dice con su borrar, véngase con su computadora, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene, no? ¿Ya? Pero el examen es en esta computadora, así que si se pasan ni modo, pues ¿qué van a hacer? Advertidos estaban, ¿no? Vamos.